Guía definitiva de ecos. Después de ver este vídeo no te va a hacer falta ver ninguno más. Puntuar del 1 al 10 ese eco que estáis viendo ahora mismo y ya me veo el... Bótalo y dime dónde. Está horrible. Esa defensa lo hace totalmente feísimo. Tendría que tener ataque porcentual si es para Emed. Y señores, dejar un buen like, una buena ulti de Emed, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, dejar vuestros puntitos del hype, que es lo que más recomienda y posiciona el canal. Gracias de parte de todo el equipo. Y estamos a punto de llegar a los 10.000. Hoy celebramos los 6.000 con este vídeo. Muchísimas gracias, suscriptores. Que aprovechen si están comiendo y recuerden que por apoyar el free to play del canal tienen una suscripción lunita todos los días, solo con dejar like, puntitos del hype, comentario para el algoritmo, suscribiéndose, que se viene ahora la mejor época de Wuthering Waves y tengo fe y ganas. Damas, caballeros, bienvenidos a la guía definitiva de todos los ecos de Wuthering Waves. Pues bien, vamos a empezar por algo básico, pero ya tranquilos que os adelanto que vamos a entrar en substats, vamos a entrar en cómo subir los ecos, vamos a entrar en cómo administrarlos y filtrarlos para no tener ahí 10.000 en la mochila. Creo que el capeo son 3.000, no 10.000. Y no saber realmente qué es bueno y qué no. Cuándo quemar todo lo que te sobra, cuándo utilizar experiencia, o porque habéis visto que hay gente pro que quema los ecos desde la mochila y a veces no se entiende por qué, e incluso entraremos también en la famosa recomendación de que los costes 3 a veces se lleva 2 del daño elemental del personaje, pero también hay otras guías que recomiendan que al menos se lleve 1 de ataque y 1 de daño en el caso de Aemeth, por ejemplo, de fusión. ¿Y por qué se dice esto? Así que vamos a empezar por lo básico y a recordar cosas que siempre va a haber gente nueva viendo los vídeos y gente que ha empezado el juego por el canal, gracias por ello. Primero es el módulo de datos. Hay que maximizarlo, hay que intentar subirlo lo antes posible por una cosa muy básica, y es que te aumenta el drop rate de que te salgan los ecos de 5 estrellas, que es el late, y es cómo se construyen los personajes en Wuthering Waves. Los ecos, sé que muchas personas de los que habéis empezado a jugar hace poco, igual tenéis de 4 o de 3 estrellas que son un poquito menos fuertes y temporalmente os hacen el arreglo, pero hay un punto en el que hacen falta ecos de máxima calidad, 5 estrellas, es lo que hay. Luego, la verdad es que esto no lo he visto en muchas guías, sé que sí está en algunas, pero no he visto todas, y me gustaría explicarlo en este vídeo porque me gustaría que me lo hubieran explicado a mí. Y es que semanalmente te aseguran una cantidad de drop de bosses, en este caso del coste 4, que suelen ser bosses, y de costes 1 y 3, que son también muy importantes para la mayoría de construcción de personaje. Y es semanal, y te lo pone aquí. Como veis aquí es 0 de 20 cuando maxeas al nivel 30 el módulo de datos. A partir de ahora le vamos a llamar la Pokédex. Y muchas veces mucha gente se olvida de hacer semanalmente este conteo. Es decir, si vais a querer mejorar o maxear el coste 4 de alguno de los personajes que tenéis, al menos entrar aquí, que lo estáis viendo en pantalla, y revisar que hayáis terminado de hacer los 20 semanales del boss que haga falta. En mi caso, para poner el ejemplo, estoy con el boss de Lupa y el boss de Changli para que el coste 4, que es el eco principal, sea mucho mejor y tenga probabilidad crítica, daño crítico y todo lo que hace falta. Y aquí lo mismo, hay 15. Una vez ya hacéis esos 20, la probabilidad, como veis aquí, base es del 20%, es decir, es 1 de cada 5. Y si bien podéis farmearlos infinito, que voy a entrar en este vídeo a explicar que se pueden farmear ecos de forma infinita realmente, pierde muchísimo. Entonces yo sé que hay mucha gente que no apura esto de aquí, apurarlo, sacarlo todas las semanas porque va a ayudar muchísimo con la construcción. Siguiente. Aquí tenéis la lista de los ecos, a mí me faltan unos pocos. Si queréis maxear el módulo, pues entráis aquí, seguís el eco que os falta, detectar, y vais, lo sacáis e intentáis maxear la Pokédex. Si os aburrís, estáis viendo este vídeo, ya os he dado un motivo más para jugar Wuthering Waves y para prepararos antes del aniversario. Sacar todos los ecos, dejadme en los comentarios, yo tengo 617, 636, dejad en los comentarios cuánto tenéis y cuánto os falta. Esto no hay que volverse muy loco. Luego, si queréis farmear un set concreto y os faltan piezas, también venir aquí y podéis perfectamente sacar el que os falte, que seguramente ya lo conocéis, así que vamos a lo siguiente. Ahora vamos ya con las cosas más técnicas. Voy a entrar en substat, en cómo subir los ítems y demás. Lo primero es que, al igual que los ecos asegurados con probabilidad de coste 4 y de coste 1 y 3, que creo que la gente no maximiza todas las semanas, también semanalmente, como veis aquí, podéis gastar todos los ecos que no vais a utilizar, que son malos, al menos 10 ecos por semana, eligiendo el set, que es la fusión dirigida. Luego, una vez acabe la semana y ya sabéis que no tenéis más, está la fusión estándar, que sabéis que mandáis 100 ecos y os dan 1 por cada 5 ecos y luego extras, con lo cual siempre va a ser aleatorio. Pueden salir cosas decentes de aquí, pero aquí tenéis que tirar
todo lo que nos sirva después de haber filtrado. Nos ponemos serios y nos ponemos complicados con la cosa. Hay que filtrar y gestionar los ecos. Esto de aquí es una pantalla complicada. Y los que vienen de Genshin dirán, bueno, el bloqueo de artefactos automático de Genshin es malísimo. No lo recomiendas ni tú ni nadie. Pero el de WoW es bastante mejor. Y aquí os voy a adelantar que prácticamente el eco, o sea, el filtro de ecos puedes o configurarlo manualmente y tirarte un día, media hora, una hora, que habrá gente que seguramente lo ha hecho. Y yo era de los que solía hacer esto. O en mi caso os voy a recomendar el mismo que yo uso, que es el filtro de Kanen. Que básicamente Kanen, que es otro canal de Wuthering Waves en habla hispana, bastante bueno, se ha pegado la matada por toda la comunidad de hacer un filtro con todos los personajes. Creo que está actualizado hasta Sigrika, que de hecho es este de los ecos. No está, por supuesto, los personajes nuevos de la 3.3, Hiyuki y Denia, pero bueno, se intuye que Denia va a utilizar este de aquí, y sí que más o menos va pues con fusión, ataque y todo lo demás, y Hiyuki se dice que tendrá un nuevo set Helio que saldrá, pero eso lo añadís manualmente. Utilizarlo, y no os cuesta nada, no sé si se ve por aquí el que yo tengo, no sé si se ve, a ver si lo tengo, sí, es este. Está en pantalla y los editores lo pondrán copy-paste por aquí por los comentarios abajo para que lo utilicéis. Es el de Kanen, y en mi caso es el de Europa. Kanen tiene uno de Europa y uno de Latinoamérica. Pues un shout out a Kanen, un agradecimiento de parte de la comunidad, y usar este filtro. Este filtro lo único que va a hacer es descartar lo que no sirve y marcar con el corazón rojo que es para descartar, o bloquear lo que sí sirve. Habrá que hacer algunas modificaciones según vuestras preferencias. Yo, por ejemplo, aquí no estaba marcado los de probabilidad, este es el set de line y le he sumado probabilidad. Pero necesitáis tener un filtro hecho para gestionar mucho mejor los artefactos, los ecos en este caso. Perdonadme cuando confundo que términos con el otro juego, no me funen. Y poder luego tirar la basura todos en fusión, en la fusión dirigida 10 por semana o en la fusión estándar. Una vez tengáis todo eso, va a pasar que tenéis mucho mejor orden. Y ahora entramos a esto de aquí con la subida de los ecos. Y os va a pasar que cuando entréis al inventario, en vez de ver 2000 no sé cuánto de 3000 o que está la mochila llena, como veis yo tengo 500 y aún me falta filtrar un poco más y quedarme en unos 200 o así cuando tenga más personajes de los que espero sacar el aniversario. Sabéis que la cuenta tiene pues ahora mismo un mes y medio exacto y estamos en proceso de dejarla mucho mejor. Ahora vamos a entrar en materia mucho más fuerte de los ecos. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se suben? Y todo lo demás. El primer dato curioso que os querría dar es respecto a este debate de cuándo llevar a los personajes con uno de fusión, uno de ataque, en el caso de Ameth, o la mayoría de 2 de fusión o 2 de daño espectro en el caso de Laini, o etcétera, ¿no? La realidad es que si veis las builds de Haruki Raiden, suele recomendar los 2 de daño elemental y pone como alternativa que uno puede ser de ataque por si ese de ataque te da mejores stats, y obviamente te da la posibilidad de subir ya no solo los de fusión, sino los de ataque, digo fusión por el ejemplo de Ameth, porque así tienes más probabilidades, que de eso van los ecos y los gachas en general. Pero hay otras builds como las de Kanen que lo he mencionado antes, que mencionan que lleves siempre uno del elemental, en este caso fusión, y uno de ataque, y te dice que es mejor siempre uno de ataque y te da más daño. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Pues bien, los Theorycrafter en el caso de Kanen siempre hacen los cálculos a mínimos, no hacen los cálculos con una probabilidad o un abanico grande de tener luego más ítems buenos en general, de jugar los equipos primes teniendo en cuenta armas y constelaciones, y hacen cálculos realmente haciendo un marco realista de lo que podría ser un free to play promedio, que sobre todo la comunidad de habla hispana es objetivamente la más free to play de toda la comunidad de los gachas y de WoW, y entonces tiene su parte de razón con el ataque y el tema del buen daño elemental o el daño de fusión. En el caso de Haruki comenta que 2 de fusión y el de ataque opcional por el tema de que el RNG os puede beneficiar, y os cuento qué voy a optar yo por explicar y qué ocurre con los artefactos. La realidad es que la bonificación de daño elemental es más escasa de recibir con bufeos externos. Sí que hay, por ejemplo, en el caso de la fusión, el bufo del set que lleva lupa, que da daño de fusión a todo el equipo, o el arma de lupa, pero normalmente los bufos de ataque de forma general son más abundantes, con lo cual, como es más sencillo recibir bufos de ataque y es más complicado recibir bufos de daño elemental, a largo plazo, con inversión mediana e inversión vertical en el futuro, dado que en el Wuthering Waves es más fácil conseguir constelaciones, es más recomendable llevar 2 de daño elemental, porque el ataque terminas consiguiéndolo en los substats, que es el otro argumento extra, que es que el ataque puedes acumular con buenos artefactos buena cantidad de ataque porcentual en los substats, pero en el main stat solo puedes conseguir fusión, no puedes conseguir fusión o el elemento concreto en los substats. Entonces, a medio y largo plazo es mejor llevar 2 de fusión
y el de ataque solo si sale uno increíblemente poderoso y totalmente inmejorable respecto al resto. Ahora, tema de subir los ecos. Es cierto que cada personaje tiene su set y hay dos clases de sets que son los de las 5 piezas y los de las 3 piezas. Los de las 3 piezas, que son pocos los personajes que juegan eso, te permite llevar 2 piezas totalmente random de otro set, que por ejemplo estos de aquí que te da 2 piezas daño de fusión para complementarlo, y es más versátil y variable porque solo necesitas 3 piezas del mismo set. No es la mayoría de personajes, son muy pocos de hecho, pero esos pocos tienen más facilidad de construcción. Y luego, todos los personajes sabéis que la mayoría, salvo pequeñas excepciones, van 4, 3, 3, 1, 1. He llegado a ver alguna otra combinación, pero lo principal siempre es 4, 3, 3, 1, 1, y muchos de los coste 4 tienen un buff concreto del personaje concreto o que se nota que es para un personaje aunque no te diga el nombre del personaje. Ejemplos, el Sigillium tiene el nombre de Aemeth, pero por ejemplo si nos vamos al coste 4 de Chang'e, que es el Rider este, la pesadilla jineta infernal, además el pesadilla, el normal no, el que tiene un brillo especial, el normal te da un buffo peor, dice, el personaje con este eco en su ranura principal aumenta 12% de bonificación de daño fusión y 12% de habilidad de resonancia, sin cooldown. No es 20 segundos, 15, tal, es siempre, mientras lo tengas equipado. Entonces, esto es ver la guía de cada personaje y los coste 3 y 1 igual. Luego, y ahora sí vamos a entrar a subir los ecos. No sé si tengo alguno por subir, pero es bastante sencillo explicároslo. Los ecos, a la hora de subirse, básicamente, habéis visto que mucha gente recomienda, y estoy por supuesto súper de acuerdo, que subas los 3 primeros substats y veas qué tal suben y los desbloquees, los afines, y si están bien, luego ya sacas 2 más. ¿Por qué es esto? Básicamente por el coste insano del cuarto y el quinto substat, es decir, el nivel 20 y 25 de experiencia de eco. De hecho, ahí está el problema y es otro punto que hablaremos en este vídeo, que es la eficiencia de farmeo de los ecos. En el coste 4 y 5 te gasta prácticamente el triple o más del triple de lo que te cuestan los 3 primeros stats, es decir, el nivel 5, 10 y 15. Entonces, es mejor siempre subir los 3 primeros, desbloquearlos con los cubos, los daditos estos que tenéis, y luego ya, si salen perfectos, desbloquear los 2 que faltan a ver qué suben o qué hay. ¿Qué merece la pena? Y ahora entramos en los substats para saber qué nos tenemos que quedar. Pues bien, por ahora WoW es totalmente aleatorio, no tiene ningún patrón de programación ni nada o no se ha descubierto, es decir, te puede salir lo que sea. Lo más importante es proporción crítica, probabilidad y daño, y en algunos personajes el ataque porcentual te da daño a todo el daño general, con lo cual es lo más importante, y algunos personajes necesitan recarga de energía, al menos hasta 130 algunos, otros hasta muchísimo más, como Shore o Brand, que requieren una burrada por encima de 200 hasta 250 y un largo etcétera. Eso, cada personaje tiene sus especificaciones si leemos el kit. Pero el resumen es que si de los 3 primeros al menos salen 2 que son buenos, que necesitas, y a ser posible rangos altos, que esto es el punto más importante, vamos a hablar de la probabilidad y el daño, que es lo que la gente busca y básicamente ocurre con el resto de gachas. La probabilidad tiene un mínimo de unos 6 punto algo y un máximo de 10.5. Obviamente si te sale 6 o 7 es el rol bajo y ayayay podría mejorar, si sale 10.5 es el mejor rol. Por el contrario, el daño crítico es lo mismo que la probabilidad, pero por 2. Si sale el rol, el más bajo, los he visto de 12, y los más altos de daño crítico son 21, que es el doble de 10.5, que es el máximo rol de probabilidad, es exactamente el doble. Eso es lo más óptimo, y todos los roles de daño crítico cercanos a 20 son los altos, y los más cercanos a 12, 13 son los peores, tener esto en cuenta. Si en los 3 primeros sale probabilidad y daño crítico y encima roles altos, ese ítem ya parte de la base de ser perfecto y puedes subir ya todo lo demás sin miedo al éxito, porque prácticamente suba lo que suba, es muy posible que te aporte de alguna forma, o aunque suba todo mal, el ítem ya va a ser bueno. En WoW las armas son obligatorias. En WoW siempre vienen bastantes banners, no solo triples varias veces, sino de 5 en 5 en los aniversarios. Imagina que puedes sacar todo lo que quieras. Damas y caballeros, Lootbar ha venido a Wuthering Waves. Si queréis packs de astritas a prácticamente cerca de la mitad de precio y por lo menos un pack súper regalado por mes, link aquí abajo en la descripción. No tengo que venderos nada, ya conocéis Lootbar, así que gracias por apoyar el canal. Link aquí abajo en la descripción. Ahora, porque esto tiene mucha ciencia detrás, si en este caso ya tenemos la mayoría de ítems con probabilidad y daño,
¿los roles merecen la pena? O si tengo todos los roles buenos, o sea, si tengo los roles bajos pero todos los substats buenos, ¿el ítem merece la pena? Pues bien, por todo lo que he estado viendo hasta ahora, os pongo el ejemplo de un ítem que yo tengo, que es este, como veis, menos la bonificación de ataque básico, te va a ataque porcentual, recarga de energía, un rango medio bajo en daño y un rango bajo en probabilidad. Este es un ítem que tengo en lupa, de sub DPS soporte. ¿Merece la pena? Sí. La probabilidad de conseguir ecos buenos o perfectos en este juego es hasta peor que en el resto de gachas. Y sí que lo han maquillado detrás de que tú puedes farmear ecos prácticamente infinito. Ahora explico, y esto es muy entre comillas, pero lo tocaré en el vídeo. Y claro, uno tiene esa percepción alterada de que como puedes farmear ecos infinitos, a largo plazo, si le metes mucho tiempo, te terminarán saliendo perfectos. La realidad es que no. De hecho, hasta los ítems de calidad de vida, que ahora entro con ellos, el del main stat y el del rol de substat, que es un poco más para ballenas, son ítems que no te van a asegurar para nada algo bueno, y de hecho son ítems que en mi caso creo incluso que se pueden hasta desperdiciar, entre comillas, porque no ayudan más que para construir un personaje nada más empezar. Ahora voy a entrar con ello y lo voy a explicar al detalle. Entonces, ¿es mejor un ítem con probabilidad de daño y la mayoría de roles de substats correctos, aunque sean roles bajos, siempre y cuando te aporte al personaje? Y la respuesta es sí. Aquí no hay que buscar tanto los roles altísimos y el ítem perfecto, que también se puede a largo plazo, sino que hay que buscar el ítem correcto para que el personaje funcione y haga su trabajo, porque el RNG en los ecos de Wuwa es el más complicado de los gachas. En resumen, es mucho peor aún que el de otros gachas. Ese es el resumen, y es bastante sencillo si tenéis paciencia, y a medio y largo plazo terminaréis consiguiendo lo que hace falta. Una vez ya tengáis cosas así y con el tiempo querréis mejorarlo mucho más, pues simplemente subiendo los que corresponden, poco a poco vais a conseguir que tengáis algo similar, pero con los roles más altos o con todo lo demás que haga falta. Ahora vamos a hablar de los ítems de calidad de vida, que son los ítems de el main stat y del reroll. Os explico. De hecho, creo que el main stat y el reroll están en el módulo, en la Pokédex, así que prefiero hacerlos de la Pokédex. Os explico. El main stat. Yo ahora mismo tengo, como se ve en pantalla, 27. Creo que el recuento que he hecho jugando un mes y medio con pase de batalla y todo lo que he podido sacar hasta ahora es aproximadamente de unos 120 o así. Es decir, me he gastado casi 100. Ahora explico por qué, testeando para aprender. Y seguramente ahora ya no gaste muchos más. Por mucho que tú metas el main stat a muchos artefactos para intentar luego subirlos y que te queden perfectos, no te van a terminar subiendo perfectos. Es decir, este ítem del main stat, que es bastante bueno y que te dan bastante por suerte en eventos y en el pase de batalla, es un ítem que sirve simplemente para cuando acabas de sacar un personaje y no tienes los ecos con el main stat correctos, al menos el primer día poder equipar un personaje que acabe de salir, poder jugarlo el primer día, y luego ya vas a ir perfeccionando sus ítems cuando tengas paciencia. Incluso podrías separar y decir, venga, voy a gastar 10 o 15 en este personaje, pero luego ya no vuelvo a gastar hasta el siguiente personaje nuevo que saque, porque no todos los jugadores sacan todos los personajes nuevos. Entonces, realmente esto no es una expectativa de hacerse un ítem perfecto. Esto es solo una mínima calidad de vida para que los primeros días puedas jugar un personaje que sale nuevo o un set que salga nuevo para un personaje. Y luego, la cosa esta de ballenas que te permite rolear substats. Es la trampa más grande que he visto. Ahora a lo mejor me funan en comentarios porque a lo mejor he perdido algo que no me he enterado bien, pero en mi opinión, y lo que he visto hasta ahora, el transductor es el transductor estafoso. Como en Genshin, sí. Simplemente tú puedes seleccionar substats que te vengan bien, que principalmente recomiendo que sean roles altísimos, los de probabilidad pues más cerca de 10, los de daño cerca de 20, por encima de 18 como mínimo, roles altísimos, los de probabilidad por encima de 9, y te permite seleccionar, es decir, bloquear los que sí quieres para rerolear los demás. Pero si tienes un ítem de probabilidad alta y daño alto, y recomiendo que solo lo uséis con roles altos de probabilidad y daño, y queréis rolear el resto, si el resto son PS, planos, defensa, plana y daño de ataques básicos, cuando a lo mejor el personaje necesita liberación, si hacéis reroll, puede salir ataque plano, puede salir daño de resonancia cuando queréis liberación, y puede que el otro stat de abajo del todo sea otra cosa que tampoco queréis. Entonces, lo que cuesta no tiene sentido para el RNG tan malo que tiene. Si al menos cada vez que gastas alguno de estos te permitiese de lo que reroleas seleccionar al menos uno, como yo que sé, recarga que te haga falta, o ataque porcentual, o daño de liberación en Aemeth, que estamos con el ejemplo de Aemeth,
todavía diría que podría llegar a merecer la pena, pero me parece un ítem de los que menos merece la pena. Pero claro, alguien ya muy ballena que se gaste $1000 todos los meses, usar Loot Bar, link aquí abajo en la descripción, si vais a gastar para ahorraros muchísimo, casi la mitad de hecho, pues entonces te termina mereciendo la pena simplemente porque fuerzas el RNG. El cálculo que he visto a mucha gente es que aproximadamente cuando roleas 3 substat tienes un 25% de posibilidades de que salga un substat bueno, es decir, 1 de cada 4 rerolls para que de 3 substat te salga uno bueno. Cuando ya reroleas solo 2 substat porque bloqueas 3, te pide 2 de este ítem. Es inhumano, pero la guía de esto sería que solo lo utilicéis para bloquear la probabilidad por encima de 9, el daño por encima de 18, roles altos e intentar rerolear lo demás para que los ítems salgan perfectos, pero no mucha gente seguramente sepa o utilice este ítem nunca. Ahora, vamos a hablar de la eficiencia y de los campos gratis de los artefactos de Wuwa. Os voy a recomendar extremadamente a todos que hagáis diariamente esto, que yo sé que muchos en el late diréis, va, de paso, es mucho tiempo. No es mucho tiempo, la verdad, cuando están bien armados los personajes, de una rotación bajáis cada campo, aunque haya 48. Y aquí, como veis, podéis farmear de forma diaria, esto es sortea diario, los ítems de Laini, de Sigrika, este set es el que dice que va a usar Denia, estos son los de Amez, obviamente, luego por aquí los de Luke Hershen, creo que estos los utiliza Morri, no estoy seguro. Y bueno, que si os fijáis, podéis farmear esto todos los días, más de 100 y pico de ecos, que luego no todos los podéis absorber, es decir, luego es menos de la mitad. Pero esto, aunque no te dé ítems buenos y no estás gastando placas, no estás gastando la energía de este gacha, lo que se llama la resina o lo que se llame como sea, aquí son las placas onduladas, son ecos gratis. Y si no son buenos, los puedes triturar y meter en el reroleador que os enseñé antes, que está por aquí, para que al final aumentéis las posibilidades que salgan los ecos que necesitáis con la fusión estándar. Y aparte de todo eso, aunque no os haga falta los sets, también tenéis estos campos de aquí que también se resetean diario. Es decir, también podéis ir a sacar todos estos todos los días, o estas pesadillas se pueden farmear infinito, que después de 20 semanal se pueden sacar por lo menos uno de cada 5 infinitos. Aquí no recomiendo que os rompáis la cabeza tampoco. Y todo esto son ecos. Si no es el bueno que hace falta, lo que tenéis que hacer es quemarlos en la fusión estándar y tenéis mucha más posibilidad de sacar el que necesitáis con el main stat que necesitáis. ¿Cuál es el problema de la eficiencia de recursos en este juego? Que no es sacar los ecos, es subirlos. Y aquí viene una de las grandes dudas de la comunidad. ¿Por qué mucha gente y muchos creadores lo que hacen es venir aquí y quemarlos desde el inventario cuando los propios ecos se pueden subir desde el propio menú de ecos? Pues básicamente porque desde el menú de ecos, si tú utilizas ecos, vas a quemar esos ecos y vas muchas veces a gastar más energía y experiencia de ecos de la que necesitas para los tramos, que es lo que he dicho de 5, 10 y 15, y a lo mejor lo subes al 18 y desperdicias energía. Si tú los que están subidos los quemas desde aquí, que de hecho os pongo el ejemplo, justo tenía uno que puedo quemar, si tú los eliminas desde aquí, te va a dar, digamos que con los decimales, con las centésimas, con las migajitas, la experiencia que te realmente debe devolver el eco. Como veis, me está dando un tubo verde, un tubo azul y tubos dorados, y luego los cubos para hacer las afinaciones de los substats. Si vosotros quemáis un eco para subir otro, vais a perder esos tubitos verdes y azules, que son migajas. Pero si sumas migajas, haces un pan. Por eso se hace siempre la de quemarlo desde aquí. Y aparte, una cosa que se me olvidó explicaroslo, pero es importante también que lo explique, es que los ecos, hay una configuración que la mayoría seguramente tenéis para que los ecos se bloquee la subida por tramos. ¿Qué significa eso? Cuando quieres subir un eco, voy a poner cualquier eco que tenga por aquí aleatorio cuando tú lo quieres subir, aquí tú lo pones por tramos y entonces te pone el material suficiente para subirlo a nivel 5. Si por ejemplo yo le doy, ¿veis? Me sube al nivel 5 exacto sin malgastar experiencia por encima del 5. Para poder subirlo al 15, poder abrir los 3 substat para afinar a ver cómo quedan y luego ya ver si lo termino de subir, que esto es muy importante. Y por último, os animo, tenía un pequeño guión, ni lo he mirado y he hecho todos los puntos del guión, lo estoy viendo si se me olvida algo, pero la verdad es que no se me olvida prácticamente nada de lo que quería decir en el vídeo. Por último, os traigo un pequeño sneak peek con esta guía de ecos. Dejadme en los comentarios si se me ha quedado algo importante de los ecos para que realmente lo pueda fijar y que sea una guía 100% completa, que era mi intención. Pero lo del final del vídeo va a ser lo mejor.
Tengo un prefarm de Lightning que la voy a sacar el día que salga en stream, link aquí abajo en la descripción, os invito, pero es que además voy a maxearla y dejarla perfecta y preciosa en un solo stream, con todo lo que he podido prefarmear hasta ahora, de experiencia, de ecos que ya tengo, obviamente de su set, con espectro, el coste 4 y Batia con daño crítico y toda la cuestión, así que creo que va a ser un espectáculo y posiblemente después tengáis aquí las tiradas, dejadme en los comentarios si queréis que suba las tiradas al canal, y o las dos opciones, equipé a Lightning en un solo stream gastándome no sé cuánto de placas onduladas. El típico vídeo que suele gustar mucho de ver cómo en un solo stream te equipas un personaje de 0 a 100 y que luego esté rotísimo. Así que con esto último y con las ganas de verlo os dejo este vídeo. Gracias por llegar hasta el final. Cuidaos mucho, tener muy buen día. Dejadme en los comentarios qué más queréis ver en el canal porque tengo muchas ganas de hacer mucho contenido para vosotros. Y en el aniversario posiblemente me gaste más de $1000 para completar todos los equipos que quiero completar y poder hacer todos los retos en games, que ahora lo que no puedo seguir es porque ya no tengo equipos. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.